Con ustedes, el profesor Samuel Líder, con la clase La Disciplina. Bueno, en esta segunda parte tenía que aclarar algo con respecto a las personas que interpretan la disciplina al revés. Es decir, en un hogar puede haber desorden, puede haber caos como fruto de conflictos emocionales, pero también puede haber un exceso de orden y de limpieza, una obsesión por el orden y la limpieza, de manera de estar continuamente observando cualquier detalle y hacer como una vecina que teníamos cuando mi esposa y yo éramos recién casados. Teníamos una vecina enfrente de nuestra casa que vivía limpiando su casa continuamente y luego permanecía el resto del día vigilando la casa para que todo estuviera limpio, y no hacía ninguna otra cosa más que observar su casa y las personas que pasaban, por si alguna persona que pasaba dejaba alguna huella que impidiera la absoluta limpieza de su propiedad. Entonces, en ese caso tampoco es disciplina. Allí lo que hay es una obsesión, y probablemente está revelando que esa persona es consciente de algo que en su propia vida interior necesita orden o necesita limpieza, y revela eso con esa inquietud exagerada. De manera que es el buen balance, uno de los aspectos de la disciplina en el hogar que hay que tener en cuenta, y entendiendo que hay diversos roles que cumplir como familia. Pero pasamos ahora al tema de la disciplina en la iglesia. Y como dijimos en la primera parte, generalmente o vulgarmente se piensa que la disciplina en la iglesia se limita a las sanciones o sentencias o castigos que se aplican a los hermanos que cometen pecados más o menos escandalosos. Porque los pecados se dividen un poquitito así. Hay pecados escandalosos y pecados que no lo son tanto, según la opinión de la gente. Aunque el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, describe las obras de la carne y pone al lado de los pecados escandalosos dos otros pecados que aparentemente no lo son. Lo cierto es que en la Biblia cualquier pecado ofende a la santidad de Dios. Y la iglesia a veces entiende que su responsabilidad disciplinaria es censurar o castigar los grandes pecados y exhortar a no cumplir lo que llamarían pequeños pecados. Grandes pecados serían, por ejemplo, el adulterio, la embriaguez, el crimen, etc. Y pecados no tan graves serían la envidia, el resentimiento, el rencor, la maledicencia, etc., como si existiera en la Biblia ese tipo de clasificación. Pero ni Jesús ni los apóstoles hicieron tal diferencia. Todo pecado requiere una actitud de arrepentimiento, de confesión, de reparación, etc. Entonces, la disciplina de la iglesia consiste en la sujeción a los mandamientos del Señor, enseñando y sometiéndose la iglesia y cada miembro en particular al señorío de Jesucristo, aceptando a Jesucristo como el que tiene la autoridad. Porque, como decíamos hace un rato, el Señor quiere que tengamos dominio propio, pero Él también quiere tener el control de nuestra vida para moderar nuestros impulsos. Porque también existe un riesgo parecido al que mencionábamos recién. En el deseo de servir al Señor podemos caer en el error de exagerar el sentido de la disciplina. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba caminando con los discípulos y se encontraron con una aldea de los samaritanos que les impidieron entrar? Por supuesto, la actitud de ellos era pecaminosa. Los samaritanos habían cometido la grave ofensa, el grave agravio, aún desconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, de negar a un maestro, a un rabino, a un hombre pacífico, el derecho a tener acceso a su aldea. Y la respuesta de Jacobo y Juan a esa actitud fue la de tratar de imponer una disciplina exagerada, una disciplina excesiva, una disciplina propia de quienes respondían a sus impulsos y no al amor. Le dijeron,
según dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, el versículo 54, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Es decir, en otras palabras, ¿quieres que venga una bomba atómica y destruya esta aldea? Ellos estaban pensando en todos los habitantes, hombres, mujeres, niños, no hacían ninguna discriminación. Responsabilizaban a toda la aldea por el pecado de algunos hombres que les habían impedido entrar. Y ellos necesitaban más dominio propio para no ceder a su celo imprudente. Ellos querían defender a Jesús, protegerlo de esa discriminación, pero se excedían en la respuesta que intentaban producir. Por otra parte, cuando hay que ver algún tipo de castigo espectacular de esa naturaleza, eso hay que reservárselo a Dios, es función de Él y corresponde a su derecho como Señor. Ahora, por otro lado, en el mundo hay disciplinas de muerte. Siempre he admirado cómo crecen algunas instituciones, que crecen todos los días con nuevos miembros y tienen un orden admirable. Son los cementerios. Todos los días reciben nuevos miembros, están todos bien ordenados y bien clasificados en una computadora y es posible individualizar a todos y encontrarlos donde están. Eso es disciplina, pero es disciplina de muerte. Es una estructura disciplinada, el personal es disciplinado. Uno llega a un cementerio, pregunta por la tumba de fulano de tal, enseguida le informan dónde está, en qué lugar y cuándo fue enterrado. Entonces es una excelente información que revela la disciplina del personal. Bueno, a veces hay iglesias que son bien disciplinadas, bien organizadas, saben todo con respecto a sus miembros, a su gente, a su estructura, pero son como la iglesia de Sardis. Tienen nombre de que viven y están muertas. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 3:1? La iglesia de Sardis tenía nombre de que vive y está muerta. Porque la disciplina de la verdadera iglesia de Cristo es una disciplina de vida, no de muerte. Puede ser una disciplina rutinaria. Existe eso. Hemos visto en algunas partes del mundo ese tipo de estructura eclesiástica rutinaria donde se cumplen normas preestablecidas como un hábito y la gente concurre como si fuera con un piloto automático, se sienta, sabe el tiempo que va a durar el servicio y termina y se va y nada más. Tiene una disciplina, pero una disciplina de muerte no es una genuina disciplina espiritual que vive, que se practica en todos los trabajos que la iglesia cumple, como está descrito en 1 Corintios 12, donde se nos habla de los dones del Espíritu, de los ministerios que provee el Señor y de la acción de Dios que está en todo, en todas las cosas. De manera que allí hay una descripción de la disciplina del cuerpo de Cristo, un capítulo que ustedes harían bien en leer desde ese punto de vista, una descripción de la disciplina, es decir, de una estructura disciplinada producida por la acción del Espíritu Santo. Porque al ser miembros del cuerpo de Cristo, se entiende que nuestra vida está guiada por Dios, y por Dios en la forma en que la Biblia lo describe. Si ustedes me permiten compartir con ustedes el pasaje, no todo porque es muy extenso, allí en 1 Corintios capítulo 12, dice el apóstol Pablo desde el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, hay una estructura. Después dice más adelante en el versículo 11, estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
El versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, las funciones que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo son parecidas a las disciplinas que siguen, digamos, usemos la palabra disciplina aunque no sea la exacta, los órganos de nuestro cuerpo. El corazón sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace. El estómago sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace. El cerebro sabe cuál es su función y la cumple. Lo mismo la vista, el olfato, el gusto, el oído, los sentidos con los cuales nos comunicamos con el mundo exterior, o el funcionamiento de órganos de los que no tenemos conciencia con respecto a si están funcionando, pero están funcionando y se nota cuando ellos son deficientes en su función y tenemos algún trastorno en ese momento. Al comparar a la iglesia con el cuerpo, se establece una similitud con nuestro propio organismo. Un organismo vivo donde cada uno cumple el rol que le ha sido asignado y ninguno intenta hacer otra cosa que aquella que le corresponde. Ese tipo de disciplina es el que se espera en una iglesia disciplinada, depurada por el Señor, como cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios 5, los versículos 24 al 27, son pasajes que todos recordamos muy bien. Dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la función de Cristo en relación con la iglesia es hacer que el cuerpo funcione. La disciplina del cuerpo de Cristo está en manos de Cristo mismo. Es el que la edifica y hace que cada cosa se haga bien. Pero hay miembros de la iglesia que pueden hacer las cosas mal. Y eso causa heridas, causa daños, enferma las expresiones locales del cuerpo de Cristo. Porque, miren, tradicionalmente las iglesias cristianas se limitan a considerar la actitud que deben tomar ante la indisciplina de los miembros. Un miembro se porta mal, entonces, ¿qué hacemos con este miembro? Entonces empezamos a constituir reglamentos y personalidades o estructuras para juzgar. Hacemos una especie de tribunales donde juzgamos a los presuntos culpables o los culpables, o sea, a veces nos consta que son verdaderamente culpables. Ahora, el problema es resolver cómo hacer esto. ¿Quién integra el tribunal? ¿Quién investiga la falta? ¿Quién decide la extensión y la naturaleza del castigo que vamos a aplicar? Separarlo de la comunión, expulsarlo, amonestarlo, darle un tirón de orejas. ¿Quién decide eso? Después, ¿cómo hay que hacer? Hay que llevar el asunto a la asamblea, a reunir a toda la gente. Por ejemplo, una iglesia de 500 miembros o de 5.000, para eso es lo mismo. Ponen al acusado adelante. Este es el hermano que ha pecado aquí, mírenlo todos. Ha pecado, ha hecho tal cosa. Como hicieron los fariseos cuando llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y le dijeron, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. Corresponde que uno tome a un miembro de la iglesia que ha pecado y sea puesto delante de la congregación para que la congregación juzgue. Hay que darle oportunidad para defenderse. ¿Ante quién? Y hay que registrar en las actas de la iglesia que el hermano fulano de tal cometió tal pecado. Y allí el nombre y apellido del culpable, describiendo su falta y su castigo.
para que dentro de 10 o 15 años sus hijos, que ahora son niños, por ejemplo, se enteren del pecado del padre, cuando el Señor ya lo haya perdonado. Vamos a escribir en el libro de Actas lo que tal vez el Señor borre por la sangre de Cristo, porque si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la primera epístola de Juan en el capítulo 1. Vamos a poner con tinta indeleble en el acta número tal de la iglesia de fecha tal, que el hermano tal cometió tal pecado y que la iglesia lo encontró culpable y que decidió aplicarle tal sanción disciplinaria. ¿Y qué precauciones hay que tomar para que los familiares del hermano disciplinado, especialmente los que son niños o adolescentes, no sean seriamente afectados por el escándalo? ¿Es lícito guardar reserva o corresponde hacerlo públicamente? Esta es la razón de ser de esta materia, plantea un debate muy profundo. Porque en Gálatas 6:1, el apóstol Pablo dice que si alguno de los miembros de la iglesia fuera tomado en alguna falta, ellos, los miembros de la iglesia que son espirituales, deben restaurar al caído. Leemos ese pasaje en Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Eso no significa que hay que suprimir la disciplina en la iglesia. Significa que hay que buscar la manera de aplicarla con sabiduría. Buenos ejemplos son los de la actitud del Señor. ¿Qué hizo el Señor con Pedro, que lo negó 3 veces? ¿Qué pasó con Pedro 50 días después de haber negado al Señor? Predicó el día de Pentecostés. Nada menos que Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, diciendo que no lo conocía, que no había sido su discípulo, que nunca lo había visto, que nunca había estado con él, pese a que pocas horas antes había prometido todo lo contrario. Aunque todos te negaren, yo no te negaré, estoy pronto a ir contigo, hasta la misma muerte. ¿Qué hizo Jesús? Cuando descubrió el arrepentimiento auténtico, genuino de Pedro, simplemente le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Ni siquiera le dijo: ¿por qué me negaste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? ¿Por qué fuiste tan cobarde? ¿Por qué delante mío dijiste que no me conocías? No fue así. Cuando nosotros contemplamos la manera de ser de Jesús, encontramos que Él reprende el pecado de los que no se arrepienten y restaura a los pecadores que se arrepienten. Claro que la disciplina de la iglesia es indispensable. Ustedes pueden leer en Proverbios 27, los versículos 5 y 6, así dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Ahora, yo les voy a dar 4 razones para la disciplina de la iglesia. Me gustaría que ustedes tomaran nota de esas 4 razones, que son importantes. Puede ser que alguna razón quede involuntariamente omitida, pero estas 4 me parece que abarcan prácticamente toda la variedad de problemas que se pueden plantear en el tema de la necesidad de una disciplina. La primera razón para la disciplina es cuando existe la ruptura de los vínculos fraternales
y la falta de perdón, como en el caso que Jesús menciona, según leemos en Mateo capítulo 18, allí Jesús dice en los versículos 15, 16 y 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, cuando no se acepta la exhortación de la iglesia en búsqueda de la reconciliación, pero se dan todos los pasos necesarios. Incluso algunos piensan, primer paso, voy yo al hermano que me ofendió o al hermano que yo ofendí, trato de reconciliarme con él. Segundo caso, si el hermano no acepta mi intento, voy con 2 o 3 testigos. Tercer caso, voy a la iglesia para que la iglesia lo castigue. No, no es así. Voy a la iglesia para que la iglesia intente otra vez la reconciliación. Y si la iglesia no logra la reconciliación, el hermano que se niega a la reconciliación o al perdón, ese hermano es el que tiene que ser disciplinado. El segundo motivo son los errores doctrinales que causan divisiones dentro de la congregación y promueven falsas enseñanzas. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje en Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Allí tenemos los versículos que señalan lo siguiente. Versículos 17 y 18, si ustedes están tomando nota. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es decir, cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la sana doctrina, con la doctrina que surge claramente del Nuevo Testamento. Si a mí me enseñan, por ejemplo, que para ser salvo debo guardar el sábado, o debo practicar la circuncisión, o me enseñan que para ser salvo no debo entregar mi sangre para una transfusión, etcétera. Cualquier doctrina que se aparta del Evangelio puro, claro, limpio, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, es un motivo de disciplina si alguien lo practica en la iglesia. Se le corrige, si no se le corrige, bueno. Yo, siendo pastor joven, tenía un hermano muy bueno, pero era un hermano muy simple, de escasa cultura, un poco ingenuo. Él vino a decirme, pastor, he descubierto que no hay Espíritu Santo. Entonces tuve que decirle, bueno, hermano, vamos a conversar. No le eché de la iglesia. Conversé con él para explicarle que por qué razón debía aceptar que había Espíritu Santo. Y bueno, en una semana aproximadamente se convenció de su error y quedó en la iglesia. Pero si él perseverase en esa doctrina o hubiera perseverado en esa doctrina, negando la existencia del Espíritu Santo, la iglesia tendría que haber aplicado una sanción disciplinaria. En ese caso, correspondía separarlo de un cuerpo que sostiene una línea doctrinal claramente explicada en el Nuevo Testamento. Hay otros pasajes que ustedes pueden leer en sus apuntes oportunamente, pero vamos a ir a la tercera causa de disciplina, o una tercera razón. Los hermanos desordenados, desobedientes. Dice Pablo escribiendo su segunda epístola a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 3, dice el versículo 6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y hay una descripción en este capítulo de una serie de problemas que culminan con esta medida disciplinaria del versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Estos son esos hermanos problemáticos, difíciles, que necesitan ser llamados al orden, los que crean todo tipo de conflictos en la congregación. Y la cuarta razón que se da, la última que veremos en esta segunda parte, está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Versículo 11. 1 Corintios 5, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Estas son razones bien claras. En este caso es evidente la razón. Llamándose hermano, es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con él ni aun comáis. Con él ni aun juntéis.